y personas que nos visitan por primera vez, vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne, que en mi caso personal es el alcoholismo, de campana a campana. Quien guste puede seguirlo haciendo. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo y de pie pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Muy bien. El día de hoy tendremos el tema psicológico del estrés. Vamos a pasar al doctor Víctor Hugo García, que va a desarrollar este tema durante esta reunión. Adelante. Pues muy bien, buenas noches tengan todos. Vamos a desarrollar este tema tan fascinante, pues. Tenemos este mes, estás trabajando con los temores. Vimos la ira, el temor propiamente. También vimos el pánico. Ayer vimos fobias y hoy vamos a ver estrés, ¿no? Aunque no parece estar ligados, pero todos tienen, decíamos ayer, el origen o la raíz en el temor. Y hoy vamos a ver el estrés. Y aunque el estrés no propiamente emana del temor, pero incluye algunos eventos o algunas características del temor que sería bueno conocer. Quiero anticiparles que este tema es muy conocido. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, probablemente y sin duda ya todos ustedes lo saben, lo han escuchado de alguna manera, de una forma coloquial o se han documentado, como quiera que sea, esa información que ya tenemos. Aquí lo interesante va a ser la interacción al final, porque de la interacción es de donde vamos a rescatar muchas cosas que nos vamos a llevar a casa. Pero ahorita vamos a dar recorrido toda la información. Es información muy básica, es un tema muy extenso y pues vamos a tratar de agotar todo el material que tenemos porque de verdad es un tema extensísimo, ¿no? Inclusive al final tenemos como un bonus track que le llaman ahora, de las actualizaciones de lo que es el estrés adaptado a nuestro momento histórico como sociedad y como humanidad que estamos viviendo, porque todo va cambiando. Así que vamos a comenzar. Entonces, el estrés antes se llamaba síndrome general de adaptación, o por lo menos nació con ese nombre, no sé si ustedes sabían, por ahí en los años 20, pero después ya se le llamó estrés con los estudios y vamos a ver qué es el estrés. Como siempre, vamos a la definición, que creo que es lo propio básico. Y bueno, hay muchas definiciones, no hay cientos de definiciones, pero más o menos todas concuerdan en lo mismo y esto sería una definición un poquito más rescatada de todas estas definiciones y es una sobrecarga de situaciones o demandas que superan los recursos para resolverlos o afrontarlos y que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal, ¿no? Entonces aquí ya te definimos que es una sobrecarga de situaciones o demandas que superan nuestros recursos para resolverlos o afrontarlos. Diríamos que el estrés es directamente proporcional a las circunstancias de nuestras capacidades, ¿no? Y esta distancia entre una y la otra, pues sería lo que se llama el estrés, que finalmente es una fuerza tensional. El estrés tiene mucho que ver en otra raíz griega. Estrés significa tensión o tensión que mantiene unido a algo o que mantiene sujeto a algo. Así que el estrés sí es una tensión, ¿no? Y bueno, pues se va a manifestar en lo físico y en lo psicológico y también en otros aspectos personales que vamos a ir viendo. ¿Continuamos? ¿El estrés es bueno o es malo? Esta es una pregunta interesante. Quizás todos no lo hemos hecho. Dices, bueno, ¿el estrés es bueno o es malo? Y pues el estrés es intrínseco, es decir, natural.
no es bueno ni malo, sino que el grado o nivel determina su afectación en un orden positivo y negativo. Vimos con el miedo lo mismo, el miedo dices es bueno, es malo, pues el temor es temor. Y lo vivimos, lo experimentamos y lo enfrentamos. El asunto de cómo lo enfrentemos o cómo caemos en estos cuadros es lo que ya representa un padecimiento. Entonces el estrés, es natural, no lo puedes provocar, no te puedes abstener de él, nada más sucede. Eh, como un automático y ya que tenemos estrés, bueno, ahora sí tenemos que saber qué voy a hacer con el estrés, ¿no? Y conociendo las causas, podemos de alguna forma controlar los efectos. Continuamos. El estrés es impredecible, es imprescindible, perdón, para la vida. En circunstancias normales, el estrés actúa como un proceso general de adaptación de los individuos al medio. O sea, aquí ya se considera un recurso no solamente natural, sino necesario. Por ejemplo, el estrés puede aparecer cuando alguien tiene frío, tensando los músculos para producir calor. Es cuando decimos, ay, hace mucho frío, ¿no? Eh, cuando se produce un esfuerzo para hacer la digestión, también implica, ¿se acuerdan que seamos esta tensión? El organismo requiere esta tensión para generar este metabolismo, este proceso metabólico, o cuando alguien se duerme menos para estudiar, ¿no? Entonces el cerebro tiene la capacidad de extenderse en algunos momentos, en algunas latitudes para poder lograr objetivos. Y todo esto es como una tensión, es como estiras algo, lo extiendes, entonces hay un estiramiento. Entonces, si te estiras unas horas más para no dormir y terminar una tarea, entonces te estás estirando, por eso se llama estrés. Estrés es que voy a dormir menos, ¿no? Ya lo empiezo a calcular y bueno, surgen otras cosas. Continuamos. El estrés en el organismo, ahora vamos a ver ya cómo afecta. Es un mecanismo fisiobiológico, neurocerebral y hormonal. No es tan emocional como pensamos, aunque entendemos que los psicólogos que muchas de las emociones siempre tienen estos tres aspectos, ¿no? Van entreverados, nada más que como no somos médicos o neurólogos, lo vemos como por afuerita, pero en el fondo sí hay una interpretación médica, ahorita la vamos a ver más de fondo. Entonces, las situaciones cotidianas o laborales nos llevan a activar este mecanismo. Mira, ahí está, es un mecanismo que se activa. Eso es muy importante, es muy bueno. Me parece que Dios nos dotó de dispositivos o de mecanismos maravillosos para resolver muchas cosas. Yo no sabía, por ejemplo, estudiando una serie de cosas, me doy cuenta que las pestañas son como antenitas, entonces si viene una piedra hacia tu ojo, el ojo en automático se cierra y evita que te entre la piedrita. Así de maravillosos son los mecanismos automáticos que tenemos cuando te vas a caer inmediatamente. ¿Verdad? No somos como los gatos que los avientan y siempre caen parados, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? De alguna forma tenemos ciertas reacciones en automático, evitando que nuestra vida corra peligro o nos segregue de las conexiones sociológicas e interpersonales. Aquí esto es muy importante. Este mecanismo que se activa impide que nos desconectemos de las personas o de la sociedad. Hasta para eso sirve el estrés. Así que dentro de todas las cosas no tan buenas que parecieran, esta es una de esas buenas que nos impide que es el temor de quedarme solo o de desconectarme de las personas o de la realidad. Para eso sirve el estrés. Cuando tú tienes un accidente, los paramédicos llegan y te dicen, a ver, dígame su nombre o no se duerma, a ver, manténgase despierto y te hablan. Y mientras te generan esta plática, están haciendo que el estrés que tú estás viviendo en ese momento no te permita pasar a otro cuadro de más riesgo, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí entonces, aquí viene la explicación médica. La explicación médica, pues ahorita es una por encimita, luego viene la explicación neurológica. Quizás no entendamos mucho de esto, pero creo que pensé que sería bueno que por lo menos de pasadita lo entendiéramos como lo debería ver un médico, ¿no? Es la cascada de eventos conducentes a una respuesta adaptativa al estrés, es bien conocida, ¿verdad? Un estímulo nuevo, inesperado o amenazante que se presenta en forma aguda interno o externo al organismo, desencadena respuestas cerebrales apropiadas para este estímulo. Además de la codificación sensorial, hay una respuesta afectiva que cataloga el estímulo como sobresaliente, relevante, positivo o a veces amenazante. Si usted vuelve a releerlo, se va a dar cuenta que aquí hay muchas cosas de donde podemos extraer pues estas interpretaciones personales, ¿no? Entonces vemos que es un estímulo, vemos que también tiene una codificación sensorial, que hay una respuesta,
que estas respuestas tienen códigos o tienen catálogos, los catalogamos como es algo relevante, positivo, amenazante, sobresaliente, y todos los eventos que hemos vivido están acompañados de estrés, y el estrés es como un pegamento que fija nosotros lo llamamos fijaciones mentales. Cuando una persona vivió una situación traumática como un accidente, un atropellamiento, algo, un asalto, en ese momento este estrés hace como un pegamento y esta imagen se queda. Por eso es que es más fácil recordar los eventos negativos que los eventos positivos. Los eventos de dolor nos marcan y entonces en automático mucha gente dice es que recuerdo como si lo recuerdo, lo tengo tan vívido, lo recuerdo como si acabara de pasar. Han pasado 20 años, pero para mí es como si acabara de acontecer. Este es el pegamento, esas son las respuestas que el estrés hace que se queden fijadas esas imágenes. Muy bien, esto sería una explicación médica muy somera. Un médico lo haría, desde luego, 100 veces mejor que cualquiera de los que estamos aquí. O si un médico entiende lo que estamos hablando. Y luego vamos a la siguiente, que es la explicación neurológica. Todavía está un poquito más compleja, muy poco entendible para los que no somos neurólogos. Dice, el camino común final de esta respuesta afectiva se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo, donde activa la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y de arginina, vasopresina, lo que a su vez estimula la liberación de la hormona adrenocorticotrópica de la hipófisis anterior, que conduce a la síntesis y liberación de glucocorticoides de la corteza suprarrenal. También hay factores hipotalámicos que liberan, pues ya lo dijimos arriba, ¿verdad? La adrenocorticotrópica de la región hipofisiaria anterior. La variación diurna de glucocorticoides impulsa al sistema a anular la respuesta del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en lugar de actuar como un termostato. Esto lo que quiere decir es que pues cuando estamos dormidos no tenemos tanto estrés, excepto cuando tenemos pesadillas, ¿no? Pero todo esto es una explicación que un neurólogo lo entiende de otra manera, como nosotros entendemos el estrés. En la manera cotidiana, estrés es como me siento presionado, hay palabras que usamos, me siento enfadado, o me siento rebasado, o me siento incómodo, o no sé qué hacer, y lo manifestamos siempre como algo emocional. Pero pues un neurólogo no lo ve tan emocional, él dice, es que está segregando mucho corticoides o algo así, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Este es solamente para que te des una idea de lo complejo, de toda la complejidad que hay detrás de un evento de estrés. Y el estrés lo tenemos todos los días, toda la vida, casi en todos los eventos, hasta de los más insignificantes hasta los más importantes. Entonces aquí están los tipos de estrés. Bueno, pues tenemos el estrés agudo. El estrés agudo es el que más se experimenta y se produce a raíz de exigencias que nos imponemos nosotros mismos o los demás. Esto es muy clásico. Suele aparecer ante un momento excitante, un conflicto, una situación complicada y otros casos similares. Si empezamos a tipificar, entonces nos damos cuenta que todos hemos vivido un momento excitante, muchos quizás, muchos al día. Hemos tenido conflictos, quizás no diario, pero muy eventuales o periódicos, y situaciones complicadas pues a cada momento, ¿no? Solo subirte a manejar en el tráfico ya es una situación complicada, ¿no? Entonces el estrés nos acompaña indefinidamente, siempre está el estrés con nosotros, y por eso bien vale la pena pues saber si ya tengo el estrés, ¿qué voy a hacer? Y este es el estrés agudo, y no por agudo todavía no, esto no califica dentro de un cuadro de enfermedad. Ahorita vamos a ver otros tipos de estrés o cómo el estrés se convierte en un padecimiento que yo ya no puedo controlar y que ya requiere otro tipo de ¿Se puede mandar la tele? ¿Cómo le hiciste? No, este tiene que poder mandar. Ya habían visto los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, las crisis conversivas. Todos estos son cuando ya el estrés rebasó límites, pero el estrés agudo es más clásico de lo que usted se imagina, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han sentido estresados en algún día? Que es que ya, decimos los mexicanos, ya troné, o sea, es que ya me doy, o sea, tiro la toalla y nos salimos al parque o hacemos alguna acción, rompemos el ciclo, la secuencia, sea del trabajo, de la casa, y en ese momento me desconecto, ¿no? Es una desconexión y es un mecanismo también para que los niveles de todo lo que vivimos neurológicamente pues recuperen su tonalidad, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente estrés. Son 3 tipos de estrés, que es el estrés crónico. Este es el tipo de estrés que padecen las personas que permanecen en prisión
guerras, situaciones de pobreza o circunstancias que demandan una alerta continua. En esta temporada atendí a una señora y ella estuvo atendiendo a su mamá en cama, una enfermedad que la mantuvo en cama por 17 años y entonces en apariencia pues ella lo hizo como un sistema de vida, pero el día que su mamá muere, pues ella entra en una crisis terrible. El día de hoy toma fármacos y está en ya tratamiento psiquiátrico y es que ella se acostumbró a vivir con un estrés que se le generó algo traumático y ahora que ya no está su mamá, que ya no tiene este cuidado y está sola, su mente se descompensa y tiene un extravío, dice, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué vivo? Y de repente despierta y dice, es que perdí 17, casi 20 años de mi vida, o sea, cuidando a un enfermo en cama. Y aunque el acto es pues muy loable y muy digno humanamente hablando, pues también genera una atrofia, porque dice, mis hijos crecieron, mis nietos, o sea, mi esposo ya se hizo más viejo, dice, ¿y qué pasó con esos 17 años donde solamente hacía cuidar a un enfermo? Hoy en día tenemos otro tipo de recursos y a veces las directrices psicológicas no son como muy bien recibidas porque tienden a ser confrontativas y decimos, bueno, si tienes un paciente enfermo, pues hay lugares donde los pueden cuidar y darle una calidad de vida extraordinaria que ni tú le podrías dar en tu propia casa. Y nos negamos a eso porque nuestra cultura occidental mexicana somos muy afectivos con esto. No es que sea un problema, un defecto, pero sí fuimos educados como para no soltar, ¿no? Por eso vemos que decimos que es un ejemplo, ¿no? Que recuerdo muy bien y lo expreso. Dice que las mamás mexicanas son mamás gallinas, ¿no? Y las mamás americanas son mamás águilas, porque las mamás gallinas crecen los hijos, ya están los polluelos grandes y los quieren traer debajo de las alas, ¿no? Hijo, no te vayas a vivir lejos de la colonia, construye aquí arriba de la casa o te consigo una casa aquí en la colonia, o sea, que no te vayas a vivir, es como que queremos tener siempre a la familia junta, ¿no? Y entonces las mamás águilas, las águilas cuando los aguiluchos se tienen sus plumas, las águilas los empujan con el pico del nido y pues al pajarito no le queda otra más que volar, ¿no? Entonces algunas familias del país vecino de Norteamérica dicen, hijo, ya tienes 18 años, pues ya como que circulando, porque tu mamá y yo tenemos que continuar nuestra historia de amor que comenzamos y ya te criamos, ya tienes los recursos, te hemos dado estudios, así que ya te puedes valer por ti mismo y sería bueno que te fueras a vivir lo más lejos posible, ¿no? Por ahí, de hecho, hay un dicho que dicen los parientes y los amigos como el sol, entre más lejos mejor, ¿no? Y no necesariamente con esto no es como que la familia propiamente sea un problema, aunque vamos a ver que hay un estrés que lo genera la familia y muy fuerte y muy alto, ¿no? Pero también tiene que ver con la cultura que nos cuesta trabajo soltar a las personas. Nos cuesta trabajo soltar y soltar es una acción muy madura y muy valiente y muy responsable, pero soltar como implica una pérdida, generalmente queremos no soltar y no te vayas lejos, no me dejes de visitar. Son cosas terribles que se van configurando, pero es a nivel sociocultural y pues también se van implantando como esquemas mentales, ¿no? Muy bien, continuamos. El estrés, no, el anterior, nos quedó el segundo renglón, gracias. Este estrés crónico es el más grave y causa problemas severos en la salud psicológica de quienes lo padecen, manifestándose en un marcado desgaste físico o mental. Usted sabe que las personas que estuvieron en prisión necesitamos readaptarlos a la sociedad o reinsertarlos. Hace muchos años tuvimos un programa de reinserción social porque ellos se sienten marcados, su vida cambió, su sistema de comunicación, de convivencia, su movilidad, todo cambió. El que está en una guerra es lo mismo y, por ejemplo, personas que han vivido en mucha pobreza, la pobreza extrema también genera muchos estragos muy fuertes. La mente cambia. Todo esto es un estrés que se vive de manera crónica y que cobra pues la factura, ¿no? Espero que ninguno aquí haya tenido que esa situación, pero son situaciones que requieren terapia, ¿no? Por eso, aún la terapia posparto, la depresión posparto que requiere terapia, les decía, creo que en la primera ocasión, como la mujer dice, sí, ¿qué es la depresión posparto? Pues es que esta es una despedida porque tuviste un bebé dentro de tu vientre que ya salió y lo vas a ver crecer, pero nunca más va a estar dentro de ti, o sea, lo despides de adentro, es una despedida y es una pérdida. Y entonces como tal viene una depresión y requiere tratamiento en algunos de los casos. Así que este asunto de perder nos genera mucho estrés. ¿Cuántos saben que perder da miedo, no? Todos tenemos como la idea de ganar, ¿no? Y entonces cuando tú eres una persona elaborada, dices, bueno, pues aprendí que hay algo que se llama ganar perdiendo y que solamente hay cosas que puedo ganar si pierdo, ¿no? Es como el closet.
Si no saco la ropa vieja, no tengo espacio para la ropa nueva, ¿no? Así que ganar perdiendo es un recurso muy maravilloso para aprender a soltar a los hijos, a soltar a la pareja. Hoy, hace muchos años, le platicaba que di una conferencia que se llamaba Locos de Amor o Amores de Locura y hablaba de las relaciones tóxicas, a veces entre esposos que se gobiernan mucho, se sujetan mucho. Digo, bueno, es tu esposa, pero tiene que conservar su individualidad, tiene que conservar sus recursos como persona. O sea, no tienes la factura de la persona, solamente te casaste con ella. Hicieron una alianza estratégica, un contrato, y en el mejor de los casos tienen acuerdos de convivencia y de realización individual. Y hay cosas que interactuamos y hay cosas que son independientes e interdependientes. Entonces la interdependencia es muy bonita porque no te sujeto. Pero otra vez volvemos al concepto de sujetar a las personas. Esta parte de perder el control nos estresa mucho. Por eso les decía que el COVID nos generó un estrés global, porque era una pérdida del control. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con el planeta? Entonces, el mundo cayó en un estrés. Quizás muchos todavía no se recuperan de la pandemia. De hecho, hoy lo que se está tratando en la Secretaría de Salud en México y en otros países es los trastornos post pandemia. Usted verá las noticias que dicen es que han resurgido muchos trastornos después de la pandemia. Pues sí, sí es cierto, sí, muchos. Y uno de ellos, los más graves, fue pasar mucho tiempo con la familia que escogimos, con la que vivíamos, pero que no nos damos cuenta que estaban ahí y que vivían. Pero como estuvimos sujetos a vivir, imagínense la esposa con el marido todo el día ahí. O con los hijos todo el día. Hay mamás que entraron en crisis, decían, es que ahora entiendo a las maestras que me hacían el paro con mi hijo 8 horas, se lo llevaban y el marido se iba 8 horas y no lo aguantaba por lo menos, pero ahora tenerlos aquí 24/7, sí, sí, sí fue muy estresante. ¿Cuántos vivieron eso? Digo, si no quiere decir no diga, pero yo sé que sí, ¿verdad? Como que ya que se acabe la pandemia, porque y también los que vivían mucho afuera, estar en su casa, era un suplicio, ¿no? Escuchar todo, la lavadora, la licuadora, el perro que ladra, el perico, el gallo, el niño que llora. Y dices, bueno, para que veas lo que vive tu esposa estando en tu casa, ¿no? Muy, muy maravilloso esto. Continuamos, ¿no? Este, el estrés agudo episódico, bueno, pues suelen padecerlo las personas que se marcan metas poco realistas y por las exigencias de la sociedad. El estrés agudo episódico se caracteriza por una angustia continua y una sensación de descontrol sobre la exigencia impuesta. Además, quienes lo sufren se muestran preocupados por el futuro y se suelen adelantar a los acontecimientos. Esto lo vemos desde muy jóvenes. En años pasados tenía una joven que llegó en crisis conmigo y inclusive cayó en una pequeña depresión. Entonces le dice, pero ¿cuál es tu problema? Platícame. Me dijo, es que salí mal en las calificaciones. Y pues, ¿reprobaste algo? Me dijo, no, ni Dios lo mande. ¿Cómo? Es que yo soy de promedio de 9.9 y 10, dijo. Pero los últimos 3 años he sacado excelencia académica y saqué 9.9. Y me quiero morir, dice. Digo, bueno, no sé, esa es invención mía, pero dices, ella se puso estándares muy altos y pues te estresas. ¿Cuántos nos hemos puesto estándares? Dices, andas estresado porque te estás poniendo un estándar que pues no es malo, pero quizás no corresponde a tu capacidad, ¿no? Y a veces nos estresamos porque nosotros mismos nos ponemos estándares muy altos. Sociológicamente o socialmente nos ponen estándares. Entonces, cosas muy, muy básicas hasta absurdas. Y es que necesito un celular más nuevo. Entonces, necesitas. O sea, ¿quién te dijo que necesitas un celular más nuevo? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Verdad? O sea, sí es el mejor y pues es muy bonito, pero realmente lo necesitas. Es como los programas, los software, ¿no? Que están subutilizados. Ahora estamos teniendo asesoría con una persona que él es economista, pero no sé cuál es su ramo, pero él maneja el Excel. De hecho, tiene un canal de Excel y tiene miles de seguidores. Y yo casi me dije, yo no puedo creer que él sea un máster en el Excel y me dice es que nosotros utilizamos el Excel en un 10% de lo que y él hace cosas extraordinarias. Digo, pero ¿cómo lo logra? Pero él es experto en este programa de Excel, ¿no? Y uno nomás sabe sumar, multiplicar y hacer cuadritos. Bueno, los que son más experimentados, pues son expertos en eso. Pero este muchacho es un cerebrito en eso. Digo, bueno, subutilizamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que nosotros de repente nos ponemos estándares que no corresponden a nuestro nivel, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso.
inclusive en las relaciones psicoafectivas, de repente, porque yo he tenido casos, ¿no? Donde se casan con una diferencia de socioeconómica, cultural, social, y entonces de repente el esposo se casó, el muchacho se casó con una joven que tiene un estilo de vida muy alto económicamente y él pues era obrero o era un empleado natural y dice, es que nos amamos mucho, pero a la larga el muchacho vive estresado porque no le puede dar la calidad de vida y la muchacha vive frustrada porque no puede exigirle a él y esta desigualdad, aunque las canciones hablan de que qué importa que seamos de diferente edad y de diferente país, o sea, se escucha muy romántico, pero en la realidad no es tan romántico, ya es más realista, dices, es que los dos viven en un estrés terrible porque ella no está dispuesta a estar teniendo tantas limitaciones y el otro no está tan capacitado para proveer tantos recursos. Así que, pues, en conclusión, pues mejor cásese con una del barrio, ¿no? De su misma colonia, ¿no? Continuamos, ¿no? Agentes psicológicos, bueno, pues estos son algunos agentes psicológicos o lugares por donde pudiera entrar el estrés, los más comunes, hay muchos, pero pues aquí hay tres, ¿no? Que son los más conocidos. La timidez, varios estudios señalan que las personas más introvertidas o con mayor sensibilidad, nótese la palabra sensibilidad, son más propensas a sentirse abrumadas en situaciones estresantes. Asimismo, al ser más cerradas, sufren más la presión y la sensación de descontrol. Por ejemplo, los artistas generalmente son perfeccionistas. Si se trata de música o se trata de pintura, ellos se estresan porque aunque parece relajante el arte, pero a la vez es estresante cuando quieren hacer una obra perfecta. Cuando usted se da cuenta las películas que vemos pues en Hollywood o cualquier programa, nos damos cuenta que detrás de eso, a las letritas al final decimos, oye, hay 2,000 personas durante 3 o 5 años haciendo lo que yo voy a disfrutar en 1 hora 30 minutos. Entonces, yo me imagino que los productores de películas deben tener un trabajo demasiado estresante, ¿no? Y no nos lo imaginamos. Yo creo que todos, ¿no? Pero imagínense controlar a tanta gente pues, me parece magistral y los artistas cursan por esa línea. Pero las personas tímidas siempre están sintiéndose abrumadas, ¿no? La sensibilidad es muy maravillosa en un aspecto, pero en otro es muy vulnerable, ¿no? Con esto no digo que sensibilidad es malo, pero digo que las personas sensibles sí son más vulnerables, no es como si tuvieran la piel más fina, la piel de rinoceronte es más gruesa, ¿no? Algunos tenemos piel de rinoceronte emocionalmente hablando, pero otros son más sensibles y hay cosas que a otros les dañan que a nosotros pasarán inadvertidas, ¿no? Así que aquí tú tienes que empezar a medirte y si no sabes qué tan sensible eres, pues pregúntale a los que viven contigo y te van a decir. Siempre que me dicen, oiga, y me hace un test, hay un estudio, pues hay muchos, pero el estudio express, pregúntale a tu familia, ellos rápido te van a decir cómo eres o no, ¿verdad? Y si le pregunta a la esposa, más rápido le dice. Cuando estamos en terapia, le digo, ¿me podría escribir aquí, por favor, 5 cualidades de su esposo y 5 defectos? O, y empiezan por los defectos y luego ya terminó, me presta otra hoja y luego, y cualidades, dice, no, pues no, déjame ver. Y cuando son novios es al revés, ¿eh? Algunas cualidades de tu novio, no, hombre, se agarran escribiendo maravillas, ¿no? Y defectos, no, pues no muchos. Algún defecto, no sé, que le huelan los pies. Ah, pero le huelen a frambuesa, le ponen ahí, ah, bueno, ándale, pues. Y ronca, pero ronca bien bonito. Ya de casados, ya como que las cualidades se vuelven defectos, pero todo esto son como fantasías que nos hacemos en la mente de la cuestión cultural. Muy bien, continuamos. La autoinfluencia se refiere a la manera de interiorizar las situaciones y digerirlas. Esto es tremendo, ¿no? O sea, la autosugestión, el cómo me veo, me referencio, cómo me mido, o sea, cómo me valoro, tiene que ver con dignidad, ¿no? Unos reaccionan con más estrés y otros se mantienen más serenos. Eh, Pudiéramos en un aspecto muy coloquial, hasta burdo, decir, pues hay los que les vale y los que se preocupan de más por sí mismos, ¿no? Esta cuestión introspectiva, que es un recurso del autoanálisis, es correcto. El problema es que en este autoanálisis algunos se juzgan, se califican y se reprueban. No me siento capaz, no me siento digno, no me siento adecuado. Y otra persona dice, a mí me da lo mismo, a mí que digan lo que sea de mí. Dices, bueno, pues es que hay quienes tienen concha de caguama y todo se les resbala. Bueno, pues hay de todo, ¿no?
pero la autoinfluencia es un recurso, es un agente psicológico del estrés. Luego viene la predisposición a padecer ansiedad. Por los que la han padecido o que todos hemos tenido ansiedad, hay individuos que de por sí tienden a ser más ansiosos e inquietos y incrementa sus niveles de estrés. No sé si aquí alguien que ha tenido un episodio de ansiedad o que es ansioso, dices, generalmente estás estresado y te das cuenta en su forma de hablar, en su gesticulación. No siempre, pero generalmente está estresado una persona ansiosa, ¿no? Muy bien, continuamos. Luego vienen los agentes ambientales, el fin de una rutina o hábito. Adaptarse en una rutina siempre cuesta, ya que mente y cuerpo necesitan su tiempo para reintegrarse en el nuevo escenario. Acabar unas vacaciones o volver a coger el ritmo del día a día es un claro ejemplo de ello. Ayer pusimos como ejemplo la jubilación. Entonces decíamos que la palabra jubilación viene precisamente de la palabra júbilo, que significa alegría extrema, pero resulta que la mayoría de los jubilados se deprimen. Dices, ¿y por qué no están contentos? Bueno, pues eso es otra pregunta, ¿no? Pero es esto de volver a adaptarse. Dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con 8 horas de sobra que ya no tengo que checar una tarjeta? ¿Y ahora qué vas a hacer? No puedes pasear al perro 8 horas, ¿verdad? Ni irte a la tienda 8 horas. Entonces hay que readaptarse, ¿no? Pero genera estrés. Alteraciones inesperadas, el hecho de que sucedan cambios suelen generar un mínimo de estrés. Esa inestabilidad emocional y mental puede ser mayor o menor en función de cada persona y de las circunstancias vividas. En este caso, hablamos de un traslado, un cambio de trabajo o quedarse desempleado. Bueno, cambio de casa o cambio de trabajo, ya de entrada son, ahorita vamos a ver un codificador, son de las 10 cosas que generan mucho estrés. Cambiarse de casa es mucho estrés, mucho, porque es un principio de pérdidas, dejar el espacio vital que está permeado de una zona de confort o de control e irme a un lugar a aventurar donde no conozco a nadie, donde tengo que adaptarme todo, distancias, colores, clima, si es que es cambio de país o de ciudad. Es complicado el cambio de casa y también el cambio de trabajo, ¿no? Porque es una pérdida. Dejé todos mis compañeros de trabajo con los que tenía un vínculo afectivo y al mismo tiempo estoy reconectándome con gente que nunca he visto en mi vida y tengo que reconstruir tejidos otra vez, conexiones. Es estresante bastante, ¿no? Los que ya lo han vivido ya saben de qué estamos hablando. Y luego vienen sucesos dramáticos, inevitables. Déjeme hacer un paréntesis en las alteraciones inesperadas, por ejemplo, psicológicamente cuando hay una ruptura afectiva de pareja, un divorcio, por ejemplo, que también está estimado dentro de los rangos más altos de estrés, hay un recurso que es el tiempo de espera, que es entre 1 año y año y medio para sanar esa relación. Por eso cuando una persona sale de una relación rota, relaciones rotas crean heridas, pero no vivió su duelo, no sanó su herida, la próxima siguiente persona que se encuentre, si él no ha sanado, va a generar un problema de más estrés y a esa pareja subsecuente le va a cargar todo el costo de lo que él no ha resuelto. Por eso el tiempo estimado para terminar una relación y comenzar una nueva. Lo que escuchamos ahora es que un clavo saca otro clavo y que pues me enamoré de este y ya boté al otro. Es como si me quito esta camisa y me pongo otra. Bueno, eh, a veces pudiera funcionar por un tiempo, ¿no? Pero no es lo que se recomienda, mucho menos para la cuestión del estrés, ¿no? Continuamos, sucesos dramáticos inevitables. Se trata, por ejemplo, del fallecimiento de un familiar, bueno, de un accidente o de la enfermedad de un ser querido. Esto es altamente estresante, más si el familiar es un ícono en nuestra vida, sea el padre, que es el protector, el proveedor, el dirigente, o sea la mamá, que es la protectora, la ayudante, la administradora, o si son los hijos, que son los motivos de alegría. Entonces, fallecimiento de un familiar es muy estresante, ¿no? O que alguien que va a morir, las muertes que son prolongadas, son terribles porque se vive todo el proceso y la gente se va agotando hasta el día en que termina su vida y vivir todo ese proceso es muy estresante, ver cada día el sufrimiento y no poder hacer nada. Es altamente estresante. Muy bien, continuamos. Vamos a ver aquí otra lámina. Vamos a ver las causas del estrés por prioridad. Hay muchas, repito, pero tuve que hacer como un vaciado y a la vez una síntesis para poder abordar el tema de una manera muy sencilla del poco tiempo que tenemos, ¿no? Las vemos. Esta es la número 1, según los expertos, ¿no? Pudiera ser que no, pero yo creo que sí. Sobrecarga de actividades laborales. ¿Alguien de aquí se siente identificado con la una que diga, sí me estresa mi trabajo, ¿no? ¿verdad?
bueno, si lo haces bien, que no, no le estresa nada, ¿no? Pero el trabajo es estresante, no la carga de tareas. Con el tiempo nos vamos haciendo expertos y como que ya logramos gobernar esa área y ya no es tan estresante, ¿no? Pero generalmente es estresante, ¿no? ¿Cuál creen que sea la número 2? ¿Cuál creen que sea? Es porque van en orden de prioridad. Según los expertos, esto es lo más relevante, ¿no? De lo que más genera estrés, ¿no? En segundo lugar, ¿qué sería? ¿Eh? Lo económico o la pareja. A ver, vamos, así como los concursos, a ver, abramos la problemas de pareja o conyugales, ¿no? Pues sí, mire, ¿por qué le digo que no? Por eso como durmiendo con el enemigo, ¿no? Dices, bueno, pues sí es muy estresante, ¿no? Ustedes saben que sí, ¿cuántos aquí son casados? ¿O fueron? ¿O quieren ser? Si hay solteros aquí, tápense los oídos, por favor. No les queremos arruinar el futuro. Pero, pues bueno, es muy estresante los problemas de pareja, ¿no? Y yo creo que ya tenemos años en esto, sabemos que sí, sí es. Muy bien. Número 3, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Económico. Ahí está, ¿no? Bueno, pues en México 90 millones de mexicanos, yo creo que se estresan, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Y existe el estrés, sí, existe, ¿no? Además, ni los millonarios se libran de esto, la verdad. No hay recurso económico que te permita que no estés estresado, ¿no? Entre más compromisos adquieres, pues más recursos necesitas y más, todo es como va ligado, ¿no? Continuamos. Yo tengo un joven que estoy atendiendo que él no tiene problemas económicos porque él es hijo único de padres que tienen un nivel muy, muy, muy privilegiado, pero el muchacho pues ha tenido 3 intentos de suicidio, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es tu problema? ¿Qué haces? Pues no hago nada, dice. ¿No trabajas? No. ¿Estudias? No. Pues es que tengo todo, dice. Y dice, mira, en teoría no tendría que estresarse, pero está estresado de no hacer nada. Hasta eso estresa, ¿no? Cuando se han estresado de que te sientes que ya estoy perdiendo el tiempo, no tengo nada que hacer, necesito hacer algo, ponerme a hacer algo, ¿no? Algunos hay que recordarles que hay que hacer algo. Continuamos. Y bueno, pues en cuarto lugar están los problemas familiares o con amigos, que es lo mismo, es el ambiente familiar. Ustedes saben que la persona que no rinde su trabajo, dices, oye, pues te peleaste con la esposa, te peleaste con tu hijo, ¿cómo está tu casa? Por eso una de las preguntas claves, si quieres saber cómo es alguien, visítalo en su casa, de preferencia de manera sorpresiva y te vas a dar cuenta el ambiente que hay en su casa, vas a entender el 80 o 90% de por qué es así en el trabajo. Hay unos que fingen muy bien, ¿no? Pero generalmente el ambiente familiar nos afecta totalmente y se nota, ¿no? Si tú eres muy observador, ves a tu compañero de trabajo y le dices, oye, ¿tienes algún problema? ¿Estás pasando por algo? Y porque los compañeros son como la familia, pasamos muchas horas del día, 40 horas a la semana observándolo y dices, es que algo le pasó y somos muy buenos psicólogos porque sabemos que de su casa lo mandaron feliz o lo mandaron triste. ¿Cuántos se dan cuenta de eso, no? Entonces, le fue bien anoche. ¿Cómo? Pues no, pues hasta me quiere ayudar a hacer el trabajo. Le ha ido muy mal porque, ¿quieres café? No, no quiero. No, está bueno. Entonces, aguas con esto, ¿no? Número 5, que son los 5 niveles pues que pusimos aquí, o las 5 prioridades, pues son las pérdidas humanas o materiales de las dos. Pues hoy ya no están preocupados, te roban el auto, se te pierde el celular si te estresa mucho. ¿Cuánto se les ha perdido el celular aunque lo hayan recuperado, no? ¿Ah? Y más si no tiene clave, y más si se perdió en la bolsa de tu esposa, muchos se estresan mucho. ¿No? Estoy inventando, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Pero las pérdidas materiales comparadas con las humanas, la verdad, pues no hay punto de comparación, pero las dos generan mucho estrés, ¿no? Y las pérdidas no me refiero solamente a la muerte, me refiero a las rupturas amorosas, a las rupturas entre amigos, cuando un amigo te traiciona o que se fue de tu vida, todas esas pérdidas generan mucho, mucho estrés, ¿no? Muy bien, continuamos con las láminas. Tenemos ahí reacciones y acciones del estrés moderado. El estrés moderado nos motiva y nos conduce a mayor eficiencia. Hablábamos de los niveles de estrés. Bueno, este es un estrés moderado, normalito, como dicen, normaloide, ¿no? Nos esfuerza a salir de nuestra zona de comodidad. Bendito estrés, ¿no? Nos ayuda a evitar situaciones peligrosas y nos puede ayudar a aprender a vivir de una manera más espiritual. Miren cómo tiene ahí están, miren, 4 beneficios, debe haber mucho más, ¿no? Pero de estos básicos,
la verdad, qué bueno que tenemos este mecanismo en nuestro sistema, ¿no? Que es el del estrés, ¿no? Muy bien, continuamos. Y las reacciones y acciones del estrés, más allá de lo normal, bueno, pues hace cuando el estrés ya está subidito de tono, ya es crónico, agudo, ya rebasa, ya se convierte en una crisis de ansiedad. Bueno, entonces hace que disminuya nuestra concentración, obvio, nos hace olvidadizos, perdemos la memoria a corto plazo porque estamos saturados, intoxicados cerebralmente, obstaculiza nuestras actividades diarias, desde las más básicas, desde amarrarse bien los zapatos y ese tipo de cosas, bloquea nuestra comunicación con los demás y con nuestra parte espiritual, o sea, es lo que llamamos una cerrazón o un encapsulamiento. El síndrome de la ostra, me meto en mi concha y me abstraigo o me segrego de todo el resto del planeta, ¿no? Que ya es tirándole a la depresión. Por eso cuando estás muy estresado, más allá de lo normal, puedes caer también en un trastorno depresivo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Y bueno, pues este es el bonus track, que es el estrés digital. Es lo que se está usando ahora, pues ahora la norma de salud mundial no sabe hasta dónde, hasta el día de hoy no se ha codificado hasta dónde se podría llamar una adicción a los dispositivos electrónicos, a la tecnología, porque ya está no, es muy impreciso. Ahora los papás dicen, es que mi hijo lleva su tableta o su iPad a la escuela y la ocupa a diario, el celular lo ocupan para todo, para hacer tareas, para todo, entonces dices, bueno, los niños nacieron con la tecnología, entonces serán adictos los niños, pero también hay adultos que no pueden dormir por usar tanta tecnología. Vamos a ver aquí algunas características de este estrés digital que es muy moderno. Me imagino que es de unos 10 años para acá, más o menos. En el 2008, 2009 fue cuando empezaron, eh, casi 20 años empezaron con este estudio que hasta el día de hoy no está definido, pero aquí hay rescaté algunos escritos de algunos especialistas en el tema. Y dice, es la necesidad, el estrés digital es la necesidad de combinar nuestra presencia en línea con la vida cotidiana y es producto de varios factores relacionados con los medios de comunicación, redes sociales, correo electrónico, celular y aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram y otros similares que requieren nuestra atención y que terminan por robarnos la calma y llevarnos más allá de la frontera de la estabilidad hacia el estrés, ¿no? Hay gente que sí se estresa, ¿no? Pero porque están muy saturados ahorita, se saturan, dices, pues apaga el aparato, o sea, que ya andas muy estresado, o sea, no pones atención, no. Hoy en día yo observo y entonces me doy cuenta, la otra vez que hice un experimento yo solo. Entonces salí de un lugar y me compré un café y me paré y como había un semáforo justo ahí, dije, voy a contar cuántas personas van con el celular manejando, aunque sabemos que es riesgoso y que no es lo correcto. Y empecé a contar y por lo menos 2 de cada 10 llevaban su celular manejando y texteando y es terrible eso. Entonces dices, ¿hasta dónde ha llegado esta tecnología que nos ha llevado a los límites de riesgo y no nos damos cuenta? Mucha gente, de hecho hay muchos memes que la gente va caminando, se tropieza y hoy estoy viendo rehabilitación por una fractura de muñeca y está una joven ahí que tiene los dedos así chuecos y va a rehabilitación y conversando con ella le digo, ¿y qué te pasó? ¿Te machucó la puerta? Algo me dijo, no, es que iba chateando y me tropecé, dice, entonces caí, o sea, no solo agarré el celular, pero choqué con unas piedras y me fracturé estos 2 dedos, me dice. Pero es que iba caminando, iba texteando y me tropecé. Y qué terrible, ¿no? Entonces sí es cuestión de observar, ¿no? Y dice, estudios muestran que las personas con un cierto número de seguidores en sus redes sociales suelen ser víctimas de una gran presión por mantener entretenida a la audiencia con el fin de elevar su estatus y relevancia social. Algunas veces, no siempre, pero en muchas de las veces, redes sociales está ligada a la autoestima. Para nosotros los psicólogos es muy fácil detectar la condición de una persona solamente por ver sus estados o ver lo que suben. Para mí es muy fácil, digo, mira, ya sé más o menos un rango muy amplio de su vida, nada más por los comentarios o videos que suben, rápido se da uno cuenta. Así que va muy ligado a en realidad es una extensión de nuestra personalidad y de nuestro estilo de vida y que también nos pone en riesgo a veces, ¿no? De repente comentamos más de lo debido, mostramos más de lo debido y nos metemos en problemas más de lo debido, ¿no? Entonces dices, bueno, tenemos que tener cuidado. Este es un tema nuevo para nuestra generación.
yo no sé si los jóvenes cómo tendríamos que darles este tipo de enseñanzas porque pues se pondrían graves, ¿no? Continuamos, aquí hay más información. Dice, también están los videojuegos de Xbox. Yo atiendo matrimonios donde la esposa se quiere divorciar porque el marido llega y se siente en la televisión a jugar sus jueguitos hasta las 4 de la mañana, apuestas de competición, series de plataformas programadas y hasta canales de videos interminables de influencers o guiadores internautas de todo tipo, como bombardeo de videos de entrenamiento, de entretenimiento a sus suscriptores regularmente, que es la campanita. No ponga la campanita para que cada que salga un video le vamos a avisar. Y si tienes 100 suscripciones, te van a llegar 100 avisos, ¿verdad? 100 alertas. Y 100 alertas más 100 likes, más 100 WhatsApp, más 100 dices, o sea, 500 ideas en tu cabeza. Sí es estresante, ¿no? Tenemos que tener estos filtros. Y es complicado, ¿eh? Muy complicado. Con el tiempo nuestra mente se vuelve adicta a mantenerse conectado la mayor parte del tiempo, sufriendo de ansiedad si algo nos orilla a desconectarnos de la red. Por extraño que le parezca, yo tengo jóvenes que han caído en crisis muy severas al grado de agredir a sus progenitores, a sus padres, porque pues las mamás también estresadas les desconectan el internet y los chicos se abalanzan y generan un caos en su casa. Dices, mira, nomás porque te desconecté el cable, ¿no? Qué terrible, ¿no? Los que somos ya como de mi generación, pues no nos tocó vivir nada de esto. Mi hija menor dice, oye, papá, pero no me explico cómo podrían vivir sin celulares ustedes, ¿qué hacían? ¿Cómo le hacían? Es que y no tenían canales así de, no existía. Pero ¿qué veían en la tele? Pues no sé, el Chavo del Ocho, no sé, ¿verdad? Chabelo, ¿no? Y decía, ay, pero no se aburrían, pues no que yo recuerde, pero el día de hoy pues es otra generación, ¿no? Y nos toca dejarles un legado y nuestro uso, consumo y abuso de las redes sociales puede dejar un legado a nuestras generaciones, ¿no? Y es triste, nosotros somos quizás la generación que tenemos que rescatar estos básicos como estar a la hora de la comida, tener charlas amenas, cómo te fue en la escuela, cómo estás, platicar. Nosotros en casa, la casa de ustedes, tenemos algunos códigos y uno de ellos es que durante la comida no hay celulares, ¿no? Todo el mundo deja su celular y es el tiempo de familia. Igual en la noche tenemos un tiempo especial donde tenemos un tiempo de meditación y lo mismo los celulares están fuera del contexto porque estamos en familia y entendemos que la familia es maravillosa y de repente platicamos, contamos chistes, nos reímos y ya después cada quien puede agarrar su aparato, ¿no? Si quiere dormir con él, su problema, ¿no? Pero hemos tenido que tener normas y yo pienso que para manejar el estrés, nosotros mismos tenemos que normarnos hasta dónde yo estoy teniendo un dispositivo que ese dispositivo a mí me está generando estrés, no a los que me rodean, a mí. Igual incluyen los demás, pero a mí no. ¿Cuántas familias se vuelven disfuncionales porque la mamá llega un momento que dice, es que no me pones atención, deja ese aparato, te estoy hablando, ¿no? Y le están diciendo sí a todos, sí, oye, ¿quieres esto? Sí, y esto sí, te vas de la casa, sí, y ya, ¿verdad? Ya no te voy a aceptar mañana, sí, pero está metido en el celular y estamos desconectados. Y la persona que nos ve en ese esquema se estresa y generamos un ambiente de estrés en nuestra familia. Es terrible esto que estoy diciendo, tiene mucha profundidad, hoy no vamos a abundar en el tema, pero sé que ustedes saben más o menos de lo que estoy hablando y es terrible esto. Así que tenemos que tener cuidado porque la red, todo lo digital son, quizás sean lo que más nos estresa en la vida y no nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Muy bien, continuamos. Creo que es la última lámina esta, ¿verdad? Entonces, pues por ahí les debieron de haber dado al principio una tarjetita, si no, Gerardo me hace favor de repartírselas. Y si no, está el micrófono. Lo hacemos así porque el anonimato, de repente alguien no quiere, pues en la tarjetita ahí escribe su pregunta, que puede ser genérica y representar a la inquietud de muchos, o alguien toma el micrófono desde su lugar y le damos, por respeto a todos, 2 minutos o 3, 2 minutos, ¿verdad? Para que exprese algún comentario que, que enriquezca la plática, alguna experiencia personal o alguna pregunta que igual pueda o no contestar, pero se vale preguntar, ¿no? A lo mejor yo no puedo contestar, pero alguien puede responder o interactuamos y enriquecemos y complementamos la clase del día de hoy, ¿no? ¿Habrá alguien ahí que quiera hacer una pregunta o que quiera comentar algo del estrés? Es un tema muy interesante, ¿no? Allá atrás, mire.
Buenas noches, Pevilla. En lo referente a la explicación médica del estrés, dijiste que era que se presenta de forma aguda interna o externa. ¿Cómo explicas tú lo de interno? Una reacción interna para generar un estrés. Bueno, la autoinfluencia, como leímos, por ejemplo, un ejemplo muy clásico son los celos. Por ejemplo, los celos, nosotros los generamos, repito que es una realidad en doble plano de algo que no está sucediendo, pero yo lo estoy viviendo como si aconteciera y me estreso, o sea, tengo mucho estrés porque todos mis, mis sistemas están disparados de hiperalerta, hipervigilancia, ya estoy escuchando, o sea, es como la realidad virtual, no sé si estos lentes que le ponen a uno, y de repente la persona siente como en tercera dimensión está viviendo lo que, pero no está pasando nada, de que lo ve de afuera, dices que es lo que está entrando por sus ojos y sus oídos, en la realidad no está sucediendo. Es lo mismo con los celos, con la autoestima y la dignidad, por ejemplo, el qué dirán es un factor muy estresante. Les decía ayer, vamos a una boda, a un bautizo y nos vemos como 40,000 veces en el espejo, dices, pero y pues qué bueno que te ves bien, ¿no? Pero exactamente, ¿cuál es el propósito de que te veas bien? ¿Que te sientas bien o que la gente te vaya a hacer un mal comentario o un buen comentario? Y la verdad los comentarios son irrelevantes, lo más relevante es que tú te sientas bien. Y el espejo me imagino que sirve para eso, decir, ah, mira, me queda bien, me queda corto, pero hay gente que sí se estresa con eso. Hay gente que se cambia 20 veces de ropa y dices, ya te estresaste, es que no sabes exactamente qué quieres, o sea, y lo que debes de querer es nomás sentirte a gusto y estar a gusto como no hay, hoy tenemos una facilidad que no hay una moda, ahora todo es moda, ¿no? El peinado, el despeinado, con chanclas, con tenis, ya todo es moda y ¿quién te dice algo? Pues nadie. Dentro de los beneficios creo que ese es uno grande, ¿no? Pero básicamente por ahí va la cosa, ¿no? Los agentes internos y externos, pues todo lo que genera estrés, ¿no? El temblor de Turquía, no tembló aquí, pero muchos dicen, oye, si tiembla, pues podría ser, ¿no? Ya se estresaron algunos, ¿no? La guerra de Ucrania nos tiene muy estresados a todos, ¿no? El Culiacanazo, ¿no? Eso ya parte del panorama, ¿no? ¿Alguien más quisiera hacer un comentario, una pregunta? Allá este joven quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues primero que nada, mi nombre es Fernando Beltrán, mucho gusto. Pues mire, más que nada no es pregunta ni una respuesta, sino buscando que me aconseje, ¿no? Pues primordialmente yo vengo de una familia de dos personas que son psicólogos, entonces yo Ajá. fui criado por dos psicólogos, vaya, ¿vale? Entonces, a lo largo de mi vida he buscado y he aprendido cómo controlar de cierta manera el estrés. Sin embargo, a los 25 años que tengo actualmente, me he dado cuenta de ciertas formas que yo aprendí personalmente a manejar el estrés no son tan correctas e inclusive me ocasionaron ciertos problemas personales, emocionales e inclusive hasta con mi salud, ¿sale? Entonces, pues usted que es un conocedor del tema, pues me gustaría preguntarle cuál usted pudiera recomendarme o pudiera decirme que sería una excelente o una muy buena salida para poder lidiar con un estrés tal vez, por ejemplo, laboral o un estrés que, por ejemplo, a veces creo que a todos les ha podido pasar, pues que traes problemas y cargas de trabajo, pero llegas a casa y también tienes cargas en casa y pues llega un punto donde todo se junta, ¿no? Y a veces pues creo que encontramos el método de escape, por así decirlo, o por llamarle así, que pues nos refugiamos ya sea, no sé, comiendo, tal vez algunos salen a dar la vuelta en el carro para despejarse, pero muchos de los tipos de hábitos que agarramos para sacar ese estrés no es bueno. Como por ejemplo hay personas que fuman, hay personas que beben, por lo mismo, por si te olvidar esa situación de estrés. Pero ¿cuál pudiera ser un hábito que usted recomendaría que pudiera ser saludable para poder calmar ese estrés o para poder lidiar con esos tipos de estrés o para llamarle, por ejemplo, a ese tipo de explosión que hay dentro de uno cuando tienes tanto estrés por encima de todas las partes pues personales, ¿no? Que es labor, familia, problemas personales, todo ese tipo de cosas. Muy bien, gracias por tu pregunta y pues espero poder contestarla. Más que nada es un comentario, ¿no? Los 5 dispositivos naturales que
que Dios nos dotó nuestro cuerpo, nuestro organismo para desestresarnos son la risa, el llanto, la comunicación, el deporte y el sexo, ¿no? Entonces, no todos preferimos el mismo, pero estos 5 desestresantes naturales son canales para descargarnos, ¿no? O sea, los requerimos, ¿no? Los vuelvo a repetir, la risa, la comunicación, el deporte, el llanto y el sexo, ¿no? Los coscolinos dicen, no, pues a mí el sexo, ándale pues. Pero las mujeres generalmente, ¿cuál requieren más? Pues la comunicación, ¿no? Ahí, te vas a platicar con un amigo 3 horas y pues dices, bueno, si eso te desestresa, de repente sí, ¿no? Es muy desestresante platicar con un buen amigo, no se te va el tiempo, ¿no? Y el llanto, dices, pues es tan saludable llorar, la verdad, es tan relajante. Y acuérdese que nuestra cultura es, no llores, dices, oye, no es mala, como que no llores, llora, pues como que no llores, hey, no llores, no, no llora, o sea, tienes ganas de llorar, sí, pues llora, pues si te lo atoras, pues no, ese es el momento y el lugar adecuado, llora, ¿verdad? La risa, por eso yo considero que los artistas que pues, cursan esta línea de la comicidad, me parece genial, es hacer reír a las personas, no es tan fácil, pero cuando uno va a un show donde uno se ríe, que casi llora uno de risa, sale uno bien relajadito, ¿o no? Y pues esos son los 5 estresantes. En tu caso, también otra ley que es la ley del equilibrio, y la ley del equilibrio que es la de la templanza y la estabilidad. Decíamos en una de las pláticas que uno de los recursos para intervención en crisis, cuando alguien te dice, no te preocupes, va a pasar. Y esto de va a pasar, dices, pues es que va a pasar, o sea, te está pasando, pero va a pasar, no te vas a quedar ahí, o sea, no puedo evitar que pases por ahí, pero va a pasar, ¿no? Es como los niños cuando los bañan, ¿no? Dices, pues llora el niño porque siente el agua, pero ya luego lo envuelven en la toalla y al rato ya está riendo, y dices, pues son episodios que tienes que vivir y no hay forma de evitarlos, pero con el tiempo vas adquiriendo lo que se llama experiencia, y la experiencia te hace ver que temores o preocupaciones que tenías hace 20 años, el día de hoy ya no lo estresan o ya no le preocupan. Entonces, en tu caso, pues que tu papá sea psicólogo, no sé si lo mencionas como un factor eh, positivo o negativo, Lo ¿no? menciono porque, mire, yo cuando, pues, más niño, ¿verdad? Pues uno cuando está niño, pues va escuchando a los papás, ¿no? Va creciendo y pues uno trata de hacer lo que ellos les dicen. Pero pues llega una etapa que es la adolescencia, que como le digo, yo antes no la entendía porque pues estaba en esa etapa y ya ahorita en una madurez, una adultez joven, pues ya lo empiezo a comprender más. Pues y en ese entonces yo, por así decirlo, no hacía caso correcto o hacía caso omiso de lo que a mí me decían mis papás, que son psicólogos. Y pues sobre lo mismo, en mi casa siempre es de, hay que platicar las cosas, hay que ver pues por qué te está afectando personalmente eso a ti o por qué te sientes así, tipo de cosas, porque pues como le digo, así es como ellos aprenden a interactuar ese tipo de estrés, ese tipo de fobias, de miedos, platicándolo, ¿vale? Entonces, yo encontré que mi manera para sacar ese estrés, como usted comenta, está dentro de estas 5 cosas. Sin embargo, algunas un poquito más particulares que otras me han ayudado a quitar ese estrés, vaya, ¿sale? Entonces, pues básicamente la duda era nada más cómo usted lo recomendaba o cómo usted lo detectaba, pues por escuchar otro punto de vista, vaya, Sí, ¿sale? está bien. Por eso le preguntaba. Una última pregunta antes de ceder el micrófono. Eh, pues me imagino que como psicólogo usted debe saber o comprende que los miedos te causan también un estrés, ¿sale? Como por ejemplo usted mencionaba lo de las personas que estuvieron en guerra y eso, pues que es estrés postraumático, ¿verdad? Por los mismos miedos que sufrieron. No sé en su experiencia qué tan correcto, qué tan bueno sea, pues hay algo que le llaman como terapia de choques, el cual es enfrentarte a tu medio directamente. Y a mí, pues la verdad es que siempre me enseñaron así, que mis miedos yo los tenía que agarrar de frente, ¿no? El toro por los cuernos. ¿Qué tan bueno es para muchas personas o qué tan malo es para otras personas o cómo pudiera detectar yo que a esta persona le sirve este tipo de terapia de choques, por así decirlo, o enfrentarlo directamente a su miedo, pues, o si realmente hay que buscar otra manera para no afectar tan emocionalmente a esta persona y no causarle este estrés laboral, como usted lo comenta. Sí, es correcto. Gracias. Sí, pues ayer estuvimos el tema de la fobia, vimos cómo enfrentar los miedos y uno es la terapia de choque, ¿no? Que es la más natural, que es la única forma de superar un miedo, pues es enfrentarlo, ¿no?
Vimos que está también la cuestión psicológica conversacional y la terapia cognitivo-conductual, que es poco a poco, ¿no? Es como pequeños experimentos, ¿no? En el entendido de que el estrés, en el caso tuyo, de tu pregunta, digo, pues no es tan racional. De repente, ¿cómo quito el estrés? Dices, pues no pienses nada más el equilibrio, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, o sea, qué padezco y qué disfruto. Entonces hay cosas que las tengo que padecer y no puedo evitarlo. Entonces hay cosas que vas a padecer y ni Dios te va a evitar que las padezcas, pero hay cosas que puedes disfrutar. Entonces hay un teorema que dice, disfruta lo disfrutable y padece lo padecible. O sea, entiende que la vida se compone de cosas buenas y no tan buenas. Cuando acepta uno eso, ya tu estrés, dices, es que si estoy pasando un mal momento, pues está bien, o sea, ¿por qué siempre me tengo que sentir bien? O sea, donde dice que todo me sale bien, que siempre estoy bien, que nunca me siento mal, o sea, es irreal. Es como el matrimonio, no, pues el hombre maravilloso, no hay hombres normales, no, maravillosos, no, no hay muchos, y mujeres maravillosas. Habemos, y cuando aterrizamos en la realidad, que es el ejercicio de la madurez y de la experiencia, los adultos, ya decimos, es que hay cosas que van a pasar y en vano sea que te estreses porque van a pasar, pero como el que lo está pasando no lo ha pasado, a veces es imposible decirle que no se estrese, mira, vívelo. Yo, por ejemplo, soy psicólogo, mi esposa también es terapeuta, entonces de repente yo con mi hija tengo cuidado de quitarme el escáner y me dice, ¿sabes qué? Oye, papá, que no sé, hija. ¿Y cómo te sientes tú así? Pues está bien o está mal, no sé, hija, pues a veces siento uno bien, a veces mal, no trato de dar una explicación ni siquiera racional para evitar que en el futuro ella piense que estuvo bajo un yugo o un lente muy normativo codificado. Entonces la dejo ser, le digo, pues no sé, hija, sabes que a mí también me pasaba como a ti. Cuando yo tenía tu edad también yo me sentía bien mal. Sabes, hija, a veces yo también me siento bien, bien agüitado de la nada. Y entonces conecto con ella y entonces ella entiende que hay una naturalidad de vivir las cosas buenas y no tan buenas en vez de una explicación. A ver, pero explícame, a ver, ¿y por qué sientes esto? Claro, en terapia pues entiende que la gente va expreso a ese trabajo, pero quien no, sale mejor, que es el acompañamiento, que es el manejo de duelos y pérdidas, dices, pues acompáñalo. Es como en un funeral, ¿qué le dices a alguien? Pues nada, nomás, a veces yo me toca tener por mi otra profesión muchos funerales y pues los abrazos, le dices, es que pues me duele tanto como a ti, ¿no? O lloro con él y ya es un acompañamiento, no hay palabras, no hay explicaciones, nada más hay un acompañamiento emocional y eso también alivia mucho el estrés, que son las palabras claves, te entiendo, no te preocupes, a mí me pasa igual que a ti y yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Quizás esas son las palabras más relevantes en la vida de una persona que realmente nos ama. Siempre te va a decir, no te preocupes, a mí me pasa igual, y aquí voy a estar contigo hasta que pase tu problema, ¿no? Es el acompañamiento. Aquí tenemos una aportación de una Ah, persona. sí. Ah, pues es que era una feria, una aportación, dije, me van a pagar. Mira. Podemos trabajar con la inteligencia emocional para el manejo del estrés de manera muy personal. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Si es que no sé cómo expresarlo, pero sí, la capacidad cognitiva es muy importante, ¿no? Dices, pues piensa, ¿no? O sea que, y esta, por ejemplo, esta resolución de pensar y sobrepensar, dices, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Se acuerdan que les dije que tenía un amigo que me decía, si tu problema tiene solución, no te preocupes, y si no tiene solución, pues no te preocupes. Y decía, pues sí, ahorita venía un poco retrasado por el tráfico y venía escuchando música y estaba en un semáforo que después no cambió. Y luego dije, bueno, lo más que puede pasar es que llegue tarde, ¿no? Y pues me irán a regañar o alguien, y pues el que se agüite, pues ni modo, pues se va a perder la conferencia y se pueden pasar mil cosas. Dije, pero yo vengo disfrutando la canción y el que se estrese Gerardo, el que se estrese. Y ya cuando me vieron, ya el sudor, ¿no? Ya llegó el doctor, le dije, no pasa nada, no pasa nada. Pero uno aprende, ¿no? Dices, pero mira, en vez de venir preocupado los minutos que tardan el trayecto, pues mejor vengo disfrutando una canción, ¿no? O sea, y eso es una cuestión de la inteligencia, ¿no? Dices, pues elige, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Preocuparte o disfrutar el momento? Pues no te preocupes, ¿no? De hecho, ayer les platiqué un chiste que les dio mucha risa. Este no es como un chiste, pero es parecido, ¿no? Entonces le decía a las personas, ¿sabía usted que en la vida nada más hay dos cosas de qué preocuparse? Me dice, ¿cómo? Sí, sí, en la vida nada más hay dos cosas de qué preocuparse. O estás vivo
o estás muerto. Pero si estás muerto, pues ya no tienes de qué preocuparte. Y si estás vivo, nada más tienes dos cosas de qué preocuparte. O estás sano o estás enfermo. Si estás sano, pues no tienes de qué preocuparte. Y si estás enfermo, nomás tienes dos cosas de qué preocuparte. O te curas o te mueres. Si te curas, pues no tienes de qué preocuparte. Y si te mueres, pues nomás tienes dos cosas de qué preocuparte. O te vas al cielo o te vas al infierno. Si te vas al cielo, pues no tienes de qué preocuparte. Y si te vas al infierno, estarás tan ocupado pensando todas las tonterías que hiciste para merecerte el infierno que no tendrás tiempo de preocuparte. O sea, que no te preocupes. Pero dentro de esta fábula hay algo que rescatamos y es que la ocupación es la antítesis de la preocupación, ¿no? Que conlleva el estrés. Dices, ocúpate, o sea, si se dan cuenta que cuando estás ocupado en algo concentrado, no estás estresado, porque tu mente está ocupada y todos tus sistemas están en ese momento y se te olvidan muchas cosas. Antes era muy clásico que te recomendaran armar un rompecabezas pues de pocas piezas, porque hay quien le dan rompecabezas de 1000 piezas. A mí me fascina armar rompecabezas de 5000 piezas. Y mi esposa piensa que estoy loco. Le digo, no, estoy viejito, no estoy loco, pero bueno. Y dice, oye, son piecitas chiquitas, pero a mí me fascina, yo me relajo. Pero hay quien se estresaría, dije, no, ¿cuándo voy a armar esto, no? Bueno, cada quien, ¿no? Hay quien le desestresa estar armando el cuadrito, ¿no? El de coloritos, el cuadrito Rubik, ¿no? Y hay quien le estresa, dices, bueno, pues elige qué es lo que te desestresa, ¿no? Entonces también podemos elegir, esa es otra cosa, ¿no? Muy bien, continuamos con las preguntas. Dice, ¿cómo puedo medir el estrés? De saber si es nulo o bueno. Bueno, pues ahí lo vimos en las láminas, ¿no? Sí, lo que pasa es que omití una lámina y fue un error mío que no la puse ahí, pero son las reacciones ya fisiológicas del estrés, ¿no? La sudoración, el atropellamiento de ideas, ya empiezas a perder, sientes que empiezas a, como me voy alejando del entorno, me empiezo a enfadar, me empiezo a poner de malas, me empieza a subir la temperatura, siento como oleadas de calor y de frío, y dices, hey, tu estrés ya estás perdiendo el control del estrés, ¿no? Pero como dijimos, no creo que haya una forma así de medir más que uno mismo, ¿no? O alguien que te haga el paro y que te diga, oye, estás estresado, porque a veces no dicen ni como que despertamos, yo estresado, sí estás estresado y se me hace que sí, dices que, o sea, es como los espejos retrovisores, ¿no? O la camarita de reversa que nos permite ver lo que no vemos naturalmente. Entonces, pienso que uno mismo es la automedición, o sea, si no puedes dormir, en los síntomas decía, si estás perdiendo ya la sensibilidad para dormirte, que no puedes dormir con facilidad, que de repente te encuentras, estás viendo mucho el reloj, te sientes desesperado por todo, se te atropellan los pensamientos o las palabras, tienes como dislexia a la hora de hablar o generalmente te sientes irritado, es como que aguas, necesitas ir a platicar con alguien porque probablemente tus niveles de estrés ya no están dentro de la norma, ¿no? Pero la verdad es que la familia es bien buena onda, rápido te dicen, ¿verdad? Oye, ¿cómo andas? Andas muy acelerado, te dicen la esposa, los hijos, oye, ¿qué te pasa? Ellos de volada te hacen el examen express porque te conocen, ¿no? ¿Cuál test ni qué consultan? Ellos te dicen, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que la familia rápido te dice, oye, ¿cómo amaneciste? ¿No? Hasta en la forma de decir buenos días, ¿verdad? Buenos días. Y sí, ya, ¿estás de malas? ¿Por qué? No, es una pregunta nomás. Rapidito no sabe quién está estresado y quién no, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Todavía tenemos unos cuantos minutos, nos quedan unos 8 o 9 minutos. Son 2 por persona, pues nos quedan todavía 4 preguntas. O una opinión, bueno, pueden añadirle al tema, no igual, es un tema demasiado extenso y seguramente pasamos por alto algunas cosas, ¿no? Sí. Si alguien quiere compartir una experiencia, pues diga yo soy ese. No, Víctor, doctor, Mándele, buenas noches. Pues ya me contestaste lo que yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué recomiendas para controlar el estrés? Que la verdad, pues es muy interesante, ¿no? Porque mencionaste la risa, el llanto, la comunicación, deportes y el sexo, ¿no? Que eso es lo que es lo que se recomienda, ¿verdad? Por parte tuya y por lo que dice yo imagino que la Organización Mundial de la Salud o algo, ¿no? Pero yo, como tú eres conocedor de esto, yo te quisiera preguntar, ahorita con lo que me mencionaste de lo que recomiendas, yo te quiero hacer las preguntas y nomás quiero que me digas qué recomendarías. Este es el ejemplo de los tipos de estrés. Por ejemplo, en lo laboral, ¿qué recomiendas?
en lo laboral, para si estás estresado o algo, una respuesta rápida de cómo poder controlarlo. Una respuesta fácil porque los test profesiográficos vemos que tu temperamento y tu intencionalidad tiene que ver con tu trabajo. Hay gente que disfruta mucho su trabajo y dices, ¿te estresa? No, pero al de al lado sí dices que esa no es tu pasión, por eso no es como, tendríamos que ver tu perfil personal, ¿no? Okay. Por ejemplo, personas organizadas No tienen ese problema. y perfeccionistas disfrutan mucho cierto tipo de trabajos y hay gente que tronaría con un trabajo muy metódico, muy organizado, pero ya tiene que ver con el perfil temperamental o su construcción ya como persona. Sí, porque también la otra que decías, por ejemplo, ¿qué recomendabas, por ejemplo, en las pérdidas humanas? Pérdidas humanas, pues es reconocer que ya se fue esta persona y ahí estuvo. Sí, el ¿no? manejo de pérdidas y del duelo, ¿no? Eso es para todos, normalito. Ok, y en problemas de la pareja, para ver si después se lo digo yo a ella, o digo, bueno, ya. No, pues ahí está el sofá en la cochera y también está Irme a dormir a otro lado entonces. también está el bozal que no, pues la verdad, es como cuando la esposa te pregunta, ¿cómo me veo? Y dices, ay, ¿sabes qué? Que dejé prendida la lumbre y sales corriendo y dices, ¿qué le contesto? No, es muy, pues no sé, yo pienso que yo en mi experiencia por el ingrediente por excelencia para una buena relación matrimonial, que ya lo sabemos, es la comunicación, la confianza, el respeto, pero dentro de la comunicación son los acuerdos. Porque lo que acordamos ya no nos reclamamos, hicimos un acuerdo. Y el acuerdo se hace es un contrato, o sea, que sí, que no, porque sí, porque no. Y cuando hacemos un acuerdo, caminamos en el acuerdo y ya no peleamos. Es una sana comunicación. No se logra fácil, pero la verdad vale la pena que le inviertan. Yo a mis pacientes en terapia les dejo que hagan un ejercicio rutinario por años, que se tomen un tiempo para su pareja todas las semanas, que tengan un tiempo de calidad y que platiquen, o sea, siempre. Y qué es lo que realmente no hacemos. De repente preguntamos, ¿cuándo fue el día que salieron juntos como pareja a platicar, como lo hacían de novios? Y pasan años a veces. Y dices, mira, ese es el problema, que ya son desconocidos y viven en la misma casa, ¿no? Son cosas, tips códigos muy sencillos, pero si no tenemos la disciplina, cobran la factura, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más para casi concluir? Bueno, todavía tenemos tiempos que yo llegué tarde, así que. Buenas noches a todos. Ahorita de lo que menciona de los acuerdos comunes, en la parte de lo de la comunicación, pues yo creo que en lo laboral, en lo familiar, en la pareja, etcétera, ¿cuál es un tiempo recomendado o una cifra que diga usted? ¿Sabes que de esos acuerdos comunes verbales a los que uno llega, cuánto tiempo es bueno aguantar a la persona? Y digo aguantar porque muchas veces hay gente que puede esperar hasta 5 o 10 años esperando a que cambie la pareja, que cambie, no sé, tu jefe, el subordinado, el papá, la mamá, pero qué tan bueno es esperar tanto tiempo, o no hay una media para decir, pues si ya hablaste 10 veces, 15 veces, 20, pues hay que tomar una decisión. Bueno, lo que pasa es que la base de los acuerdos el acuerdo no es lo que a mí me complace y lo que a ti, o sea, no es mi gusto, no está supliendo un gusto personal. Aquí tenemos un axioma al final que leemos, a lo mejor lo podemos poner ahí, que dice el bien común tiene la preferencia. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio dices, ¿qué sería lo mejor para nuestra relación matrimonial? ¿Qué sería lo mejor para manejar nuestra economía? O sea, ¿qué es lo mejor que aplique? Como ya está escrito, no tenemos que inventar nada. O sea, ya sabemos qué es lo mejor. Y entonces nos adaptamos, alguien tiene que ceder y a alguien le es más fácil y alguien tiene que ceder en otra área. Pero es que sería lo mejor para una relación correcta, no es qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero. Porque entonces hacemos acuerdos desde el berrinche, pues, es que yo no quiero esto. Y hay cosas que dejamos en libertad, decimos, bueno, es que hay cosas que son tu decisión, pero no afectan al bien común, no afectan a la familia, no afectan a la relación, o sea, no afectan. Por ejemplo, no sé, déjeme algo muy reciente en estos días. Eh, eh, la muchacha dice, es que yo tengo amigos en las redes sociales y mi esposo se encela mucho, dice, porque me dice que qué guapa estoy, hermosa, mi amor, primor, pero pues es mi trabajo y yo a mí no me afecta, dice, pero él se pone bien celoso.
Y entonces dice, y dices que yo le digo que, pues como ya somos casados, pues que ponga más límites, más filtros, ¿no? Esa es su petición de él. Y ella dice, pero ¿por qué? Si no le hago mal a nadie, o sea, yo no puedo controlar que la gente me diga guapa, hermosa y todo, ¿no? Dice, sí, pero sí puedes evitar, por ejemplo, provocar ese tipo de cosas. Él le da otros argumentos, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál sería el acuerdo? Si ustedes fueran los terapeutas, ¿no? Que cambie de trabajo, que no suba, que entonces ahí tenemos que hacer un análisis más exhaustivo y decirle, a ver, pues vamos trabajando un poquito con la cuestión de la dignidad, de la honra que se deben ustedes como esposos, o sea, qué es lo que luego tenemos que ver, la cultura que transmitimos a nuestros hijos y tenemos que ver los riesgos sociales que hay, ¿no? Cuando nos ponemos en riesgo, como en las redes sociales dices, pon todo ahí y al rato que te secuestren, se mira, pues que, oye, pues tienen todo ahí a la mano, entonces la prudencia, entonces ya tenemos una interacción y ahí es cuando se ocupa un tercero involucrado con autoridad moral o profesional para, para normar esos acuerdos, porque a veces los acuerdos son muy injustos o muy ventajosos. Y dices, tenemos un acuerdo, pero uno está aguantando, ahorita dijiste la palabra, es que estoy aguantando, pues si estás aguantando es que no es un buen acuerdo, porque cuando hay un acuerdo, el tiempo que estemos, dices, pero el acuerdo es que ya los dos estamos en una conformidad, y si nos lleva mucho tiempo hacer el acuerdo, ahora si no estamos de acuerdo, esa sería la segunda parte, ¿no? Dices, ay, ¿qué van a hacer? ¿No están de acuerdo? Entonces tienen que negociar, la negociación no es un acuerdo, la negociación es, bueno, primero tú, después yo, a veces tú y a veces yo, o sea, es otro tipo de acuerdo un poquito más forzado, pero aún en esas condiciones se ocupa un tercer involucrado o un referente de qué es históricamente lo que sí funciona y lo que no funciona. Y todo eso requiere tiempo, no sé, menos en una discusión. Yo digo, en una discusión que arreglan los esposos, nada. ¿En qué se ponen de acuerdo? Pues nada. Entonces las discusiones no producen el acuerdo. Por eso cuando tenemos una rutina de platicar, de estar los amigos, inclusive llevar por escrito. Yo hay un libro que les recomiendo que al final trae pues trae una serie de preguntas y entonces en cada salida van platicando de preguntas que le lanzo a la pareja, preguntas constructivas que se quedan en el olvido y eso alimenta la relación. Pero cuando queremos platicar desde un conflicto que existe, dices, hey, cuidado porque si para empezar no has sanado esa situación, no tienes la estabilidad, ese conflicto lo vas a generar más grande. O sea, es toda una maestría y yo pienso que los matrimonios hoy en día están muy desinformados o muy mal construidos, muy mal elaborados desde los cimientos. Y no, pues ya querer arreglar las cosas sí se complica, ¿no? Pues es otro tema, ¿no? Pero que sí genera estrés, mucho, bastante, demasiado. Ya lo vimos, ¿no? Los problemas con la pareja, ¿no? ¿Alguien más nos quedan todavía? Si recuperamos el tiempo que llegué tarde, nos quedan 5 minutos más todavía. ¿Alguien que quiera compartir algo de su vida personal o de alguna experiencia? O del primo, del pariente, del vecino que le pasan cosas. Se quedaron muy callados, ¿no? Pues qué relajo, ¿no? Pues de ahí viene la palabra relajarse, el relajo, ¿no? Algo que quieran añadir a lo que se me haya pasado. O sea, mi intención es estar viniendo muchas de estas pláticas, pero lo de la campanita me llamó mucho la atención fuera del tema del estrés, ¿no? A un inicio. Sí. O sea, es una, no sé, es un ritual, es algo que se maneja Al principio. Sí, al principio que tocó la campanita. Lo campanita. Sí, Ok, gracias. Pues sí, como que ritual no, pero sí es una, ahora le voy a explicar, pues es una tradición, ¿no? Y por tanto lo explica Gerardo. Sí, es más que nada un protocolo a seguir y son para dar unos minutos, un tiempo de meditación. Cuando recién llegas, un tiempo de meditación, ¿qué es lo que te hace venir aquí? Para que pues medites si tienes algún problema, si tienes un problema de adicción a alguna sustancia, al alcohol o simplemente problemas nerviosos o psicológicos. Entonces, es un protocolo que tenemos aquí. De igual manera, ahorita al final damos por terminada la sesión y es simplemente protocolo de la reunión para darle también personalidad al Centro Psicoemocional Esperanza.
Muy bien, pues hasta aquí mi participación. Gracias a todos por su amable tiempo y su respeto que me brindaron hoy. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, Gerardo tiene lo que decir, pero antes de que pase. Bueno, en el caso de la campanita, pues es como un protocolo, pero en mi caso era para que no se tome más de 2 minutos para que todos participen, pero hasta a mí se me olvidó la campanita. Así que Doctor, le salvó nos la preguntan campana. por Zoom que cómo se llama el libro para los matrimonios. Es un libro que se llama El desafío del amor. Son 40 días de desafío. Hay que leerlo muy bien. Es un proyecto de 40 días ininterrumpidos. Y ese libro dice al principio, si tú haces este libro concienzudamente, seguramente y sin duda vas a recuperar tu relación matrimonial. Y al final ya trae una bitácora, trae como pues trae muchas recomendaciones muy bonitas. Y este libro lo respalda una película que ya es un poco antigua, pero se llama Prueba de Fuego. Y habla de un libro. Y ese libro, está tremendo el libro, la verdad, cuando en el grupo de Hombre al Máximo lo ponga a los hombres a hacerlo, por allá en el día 20 ya quieren votar el proyecto, pero si lo terminan, la verdad los resultados son extraordinarios, ¿no? Se llama El desafío del amor, de Alex Kendrick y el otro hermano Kendrick, los hermanos Kendrick, por ahí lo van a encontrar. Gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Aplauso. Muy bien, muchas gracias, doctor Víctor Hugo, por la reunión del día de hoy. Recordarles que el día de mañana tenemos otro tema que es la agresividad. De igual manera lo va a impartir el doctor Víctor Hugo. Por si alguien no se ha inscrito y le interesa, puede pasar ahí a recepción y darle su nombre a la compañera Netsi para que los apunte y los considere para mañana. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar. Recuerdo a nuestras autonomías. Nuestra autonomía, el número 9, dice que nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Entonces, esto es únicamente sugerido para que lo consideren. Ok, bueno, compañeros, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Le pido que las demos por terminada, declarando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.